Muy buenas a todos. Continuamos ahora en la unidad de porcentajes y vamos a ver ahora la parte de aumentos y disminuciones porcentuales. No vamos a calcular el tanto por ciento de algo, sino vamos a hallar un aumento o una disminución. Aquí lo tenemos explicado en lo mismo en el temario de segundo de eso, en la unidad 5, en los vídeos 3 y 4. Si queremos repasarlo de forma más detallada, podríamos hacerlo en esos vídeos. Lo primero, vamos a hacer un cálculo y vamos a tener que usar un nuevo concepto que sería el índice de variación. O también lo podemos llamar el porcentaje de variación. ¿De acuerdo? Porque al final esto va a ser el porcentaje que nos piden. En los aumentos porcentuales nos dice que el índice de variación sería 1 más el aumento porcentual expresado en forma decimal. ¿Qué quiere decir esto? Si como el ejemplo que vamos a ver aquí hablamos de un 16%, pues si a nosotros nos dicen que un aumento porcentual debería ser el 1 más el tanto por ciento, para calcular un aumento del 16, lo vamos a poner por aquí, un aumento del 16%, deberíamos calcularlo con 1 más ese porcentaje, pero expresado en forma decimal, más 0,16. Nuestro índice de variación, o el número por el que vamos a tener que multiplicar, va a ser 1,16. Al final resulta simplemente que tengo que sumar ese 16 después de la coma al 1, ¿vale? El número que me aparezca, pues así de sencillo sería. Un aumento del 40%, pues evidentemente va a ser 1 más 0,40, pues 1,40. Es añadirle ese porcentaje detrás del 1. Vamos a hacer entonces nuestro ejemplo que tenemos aquí. Sería que un reloj, bueno, primero antes de empezar con el ejemplo, vamos a recordar cuál era la fórmula. La fórmula que veíamos el año pasado tantas veces. El año pasado hablábamos de cantidad inicial y cantidad final, en lugar de valor inicial y valor final, pero sería exactamente lo mismo. Nuestro valor final va a ser igual a un valor inicial del que vamos a partir, multiplicado por ese índice de variación que hemos hablado, el 1,40 o el 1,16 o el que toque. ¿De acuerdo? Así que vamos a aplicar esa fórmula. En lugar de poner valor, yo voy a poner cantidad, ¿vale? Vamos a poner cantidad final, tiene que ser igual a la cantidad inicial multiplicado por el índice de variación. Ese índice de variación que hemos dicho que era el porcentaje. Vamos a calcular primero cuál sería nuestro índice de variación. Nos dice que un reloj de 50 euros aumenta su precio un 16%. Si aumenta un 16%, nuestro índice va a ser 1 más 0,16, que evidentemente es 1,16, del mismo ejemplo que hemos tomado antes. 1,16 es nuestro índice de variación, así que si el reloj que valía 50 euros, si valía 50 euros y ha aumentado el precio, los 50 es una cantidad inicial. Así que lo que vamos a calcular va a ser nuestra cantidad final. ¿Cuánto vale ahora? Pues la cantidad que vale ahora es la cantidad final. Nuestra cantidad inicial es 50 y nuestro índice de variación es 1,16. Si metemos estos valores en la calculadora, nos da un total 50 por 1,16 son 58 euros. Así que ahora, como ha aumentado su precio un 16%, valdría 58. En el caso de las disminuciones porcentuales, se aplica de una forma bastante parecida. En la disminución porcentual, el índice de variación sería el 1, que ya hemos comentado antes, y en lugar de sumarle el porcentaje, pues habría que restárselo, evidentemente. Una disminución de un 16% supondría usar el 1 menos el 0,16. Un total de 0,84. Habría que multiplicar por 0,84, que sería nuestro índice de variación. Si algo va a reducirse en un 35%, pues sería 1 menos 1,00 si queremos, pero 1 en total, en definitiva, 1 menos 0,35, que es un total de 0,65. Y ese, volvemos a repetir, es nuestro índice de variación. Aquí nos dicen que una nevera valía en un principio 620 euros, nuestra cantidad inicial son 620 y se rebaja un 40%, por tanto nuestro índice de variación es igual a 1 menos el 0,40 que tenemos ahí. ¿Cuánto vale? Que son 0,60. ¿Cuánto vale ahora? Pues la cantidad final, esa cantidad que tenemos que calcular, es igual a la cantidad inicial por el índice de variación. Es decir, la cantidad final que tenemos son 620 euros, que es la cantidad inicial, por 0,60, que es nuestro índice de variación. Eso nos da un total, 620, lo ponemos en la calculadora, multiplicado por 0,60, nos da 372 euros. 372 euros sería el número, el valor de la nevera justo después de hacerle la rebaja. Vamos a continuar haciendo aquí algún problema más y nos dice que el agua recogida en un pantano son 690 metros cúbicos. Se han recogido todo esto. Esta sería nuestra cantidad inicial. Partimos de una cantidad inicial que son 690 hectómetros, perdón, no metros, hectómetros cúbicos.
y ha disminuido un 23%. Si ha disminuido, habrá que restar. Es decir, nuestro índice de variación es 1 menos 0,23. Un total de 0,77. ¿Cuánta agua hay ahora? ¿Cuál es la cantidad final? Pues la cantidad final es entonces la cantidad inicial, 690, por el índice de variación, 0,77. 690, lo ponemos también en la calculadora, por 0,77, nos da un total de 531,3 hectómetros cúbicos. Y esa sería al final la cantidad de agua que queda en el pantano. Vamos a practicar ahora un poco con el cálculo mental, haciendo aumentos y disminuciones porcentuales. Nos hablan que el índice de variación, ¿cuál es el índice de variación de estos aumentos porcentuales? ¿De acuerdo? Si aumenta un 25%, pues sabemos que es 1 más el 0,25, 1,25. Para el apartado B sería 1 más 0,05, pues 1,05. Recordamos que el porcentaje siempre empieza en la centésima. En el apartado C, el 40%, 1,40. En el D, el 80, pues 1,80. En el E, que ya es un caso un poco más particular, sería el 1 original más el 110%. Si el 110% lo expresamos en forma decimal, es 1,10. Y por tanto, al final, el total sería 2,10. Este sería nuestro índice de variación. Y en el apartado F, si una cantidad inicial, el 100%, aumenta el 200%, significa que tengo el doble de lo que tenía antes. Al final tengo 3 veces más. Es decir, 1 que tengo de original más el 200% que expresado en forma decimal es 2,00. Al final nos quedaría el 3,00 que hemos hablado antes. Y en las disminuciones pues se hace de forma análoga. Habría que restar. Tenemos en el apartado A un 25% de disminución, sería 1 menos 0,25, que es 0,75. Si restamos el 5% a 100, pues tendríamos el 95%, 0,95. Restando el 40, tendríamos el 60, 0,60. En el D, 0,85. En el E, si restamos al 100%, le restamos 88, pues nos quedaría solamente un 12%, 0,12. Que esto sale, recordamos, de 1 menos 0,88. Y el apartado F, habría que restarle un 1%, claramente sería el 0,99, el 99%. Ya con esto terminamos esta explicación y continuamos ya en el siguiente vídeo.